Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, soy Mauricio Weintraub y estamos empezando hoy y les doy la bienvenida a quienes me acompañen. Eh, Todo un ciclo de charlas en vivo especialmente dirigido a músicos. Por supuesto, no solamente dirigido a músicos, puede asistir quien lo desee, pero especialmente dirigido a músicos. Eh, es un ciclo de charlas que, por supuesto, va a contar con mi presencia, pero no solo con mi presencia, sino también con la presencia de gente que me acompaña en el equipo de Sintonía, el enfoque integral del intérprete de música. Le estoy dando la entrada a dos de los docentes que me acompañan. No sé si estás ahí, Sandra. Acá estoy. Sí, ¿cómo estás, Sandra? No te veo, te escucho, pero no te veo. ¿Sí? A ver, vamos a... Y ahora, no, es que no tiene que ver con vos, no te preocupes. El Instagram a veces funciona así, a veces vemos, a veces no vemos, pero si escuchamos, con eso ya no podemos conectar. Y también le doy la bienvenida a Viche, a quien sí te veo. Hola, Viche, ¿cómo andás? Hola, bien. Bueno, como les estaba contando, es un ciclo de charlas organizado por Sintonía, Enfoque Integral de Intérprete de Música, que vamos a ir desarrollando cada 15 días con la presencia mía en todas las charlas, o casi, y con la presencia de parte de mi equipo que va a ir cambiando un poco de charla a charla. La idea es que me acompañen dos o a veces tres de los integrantes de mi equipo. Y la idea es empezar a hablar, empezar a darle algunas vueltas a algunas cuestiones que nosotros como músicos y como docentes de música nos encontramos todo el tiempo en el escenario, en las orquestas, en los coros, sobre todo en las aulas, con los alumnos a los que les damos clases, y de las que en general poco se hablan. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, a miedo escénico, a dificultades en el momento de tocar, a la relación con los docentes, a no tener ganas de estudiar, a aburrirme en el estudio, a pasarla mal, al miedo a tener que dar un examen, un concurso, una prueba de oposición y un montón de otras cuestiones que a los músicos nos pasan demasiado frecuentemente y de las que se habla demasiado poco. Vamos a empezar esta charla con Sandra y con Viche, simplemente para que primero se presenten muy brevemente, ¿sí? Y después vamos a ir un poquito al tema de hoy, a comentar un poquito cómo va el ciclo. ¿Querés empezar, Sandra? Ok. ¿Me ves o No, todavía no? nunca te voy a ver, no te preocupes. Ya sé que cuando empezamos así, Instagram no lo cambia y no nos vemos, pero después en el Ok, video en general salimos todos, ¿sí? Pero te escucho. bueno, no hay problema. Bueno, Mauricio, mi nombre es Sandra Antonuzzi, soy guitarrista, docente, compositora, fotógrafa y, bueno, y amiga del arte y de la naturaleza. Y bueno, trabajo con vos hace unos cuantos años y desde que empecé a trabajar en este enfoque, que lo tomé como parte de mi vida musical, digamos como el centro de mi vida musical. Ujú. Por eso me parece muy valioso estas charlas para que cuentes de qué se trata este enfoque y que más músicos que andan por el mundo con estas inquietudes lo puedan abordar. Ujú. Muy bien, perfecto. Gracias, Sandra. Y dale vos, Viche, dale, presentate y contá un poquito. Mi nombre es María Viche Gambaldé, yo soy violinista, soy licenciada en violín y profe de violín, recibida de la UNR, y también hace un montón de años empecé a trabajar con Mauricio, primero con una clase y después se fueron sumando. A diferencia de Sandra, diría que me fui sumando de a poquito a que esto sea parte de mi vida, como ir de a poco. Y en bueno, estos últimos años ya vengo como más encaminada, digamos, y forma parte de esta mirada de casi todo lo que hago musicalmente. Y digo casi todo porque a veces me cuesta, pero Ujú. trato, ¿no? De ir para ese lado. Y también me parece buenísimo que esté este ciclo para dar a conocer un poquito a mucha gente que no lo conoce y la verdad que está bueno. Yo lo Ujú. elijo, y Sandra también y vos también. Así que bueno, eso. Ujú. Bueno, muy bien. En cada encuentro vamos a hacer un tema, pero que, digo, quienes ya me conocen y ya conocen cómo trabajamos, el tema es un disparador para hablar de lo que nos pasa, ¿no? Y de lo que nos pasa, en este caso, como músicos. Hoy el disparador es
qué es el enfoque integral del intérprete de música. Entonces vamos a empezar por ahí. Yo voy a empezar contando un poco y después te invito, Sandra, y a vos, Viche, que intervengan o que preguntemos o que aportemos también la experiencia propia. Y también les invito a la gente que nos está siguiendo que quien quiera hacer una pregunta lo puede hacer ahora en vivo, quizás la podemos leer, quizás no, y después vamos a dar la dirección de mail y vamos a dar otras maneras de seguirnos, porque en realidad la idea es que, bueno, hoy es nuestro primer encuentro, vamos a hacer un encuentro cada 15 días, y la idea es instalar un espacio en donde el músico pueda venir y pensarse. Esta es la idea, que el músico pueda pensarse y pensar lo que le pasa en tanto músico, para no naturalizar cosas que están naturalizadas y que no tienen que ver con la salud, ni con la salud musical, ni con la salud personal. Entonces, bueno, como digo, el disparador hoy es qué es el enfoque integral del intérprete de música. Y voy a empezar diciendo que el enfoque integral del intérprete de música, digamos, se consolidó en lo que se llama Sintonía, que es una asociación que creé yo con otros docentes allá por 2011. Con muchos de esos docentes todavía tengo contacto y tenemos actividades en común. Y Sintonía es una institución o una entidad que se creó en 2011 y que surgió de lo que fue la primera especialización en miedo escénico que se hizo en América Latina y que yo dirigí en la Universidad de Flores. Usted me va a decir, bueno, pero ¿por qué se hizo una especialización en miedo escénico? Bueno, todo empezó mucho antes y acá siempre cuento un poquito de mi historia, porque en realidad me parece que es la historia de muchos y que muchas veces no está contada o está ocultada o no está vista. Y digo, a mí, ahí es cuando me hago un poco autorreferencial, pero porque me parece que sirve a quien pueda identificarse. Yo sentí miedo escénico durante muchísimos años. Durante toda mi formación yo sentí miedo escénico. Como siempre digo, como yo tocaba en general bien y no tenía problemas para tocar, o sea, la pasaba muy mal, pero esto no se veía tanto en el escenario, nunca tuve problemas en aprobar los exámenes, en terminar la carrera. Primero fui guitarrista, terminé el Conservatorio Nacional, después fui violinista, violista y finalmente fui director de orquesta durante muchos años. Pero toda la formación, entre los 7 años y los 20, que cuando terminé mi formación, y después durante varios años más, el miedo escénico me acompañó. Y me acompañó, quiero decir, me disminuyó muchísimo, sobre todo el disfrute, quizás no tanto el rendimiento, pero sobre todo el disfrute. Esto continuó de esta manera hasta que en algún momento yo necesité sí o sí revisar el tema del miedo escénico, porque había conseguido entrar en orquesta sin dar pruebas de oposición, pero en un momento la orquesta donde yo estaba y que era mi principal punto de sustento, mi principal sustento económico, hizo una prueba para todos los que estábamos ahí. Entonces necesité sí o sí tocar en una prueba de oposición, en un concurso, como se dice aquí en Argentina. Entonces, bueno, ya estaba en terapia y finalmente entonces fui a mi terapia a ver qué podía hacer con el miedo escénico, pensando que en 2 o 3 meses eso lo iba a resolver. Y apareció ahí toda una serie de cuestiones que nunca me hubiera imaginado que tenían que ver con el miedo escénico, que me incluían como persona, me incluían con decisiones completamente cotidianas, como por ejemplo qué color de ropa usaba. Digo, me di cuenta que el escenario era un lugar más en donde yo básicamente tomaba decisiones en función de cómo los otros me iban a ver, o de cómo yo pensaba que los otros me iban a ver. Finalmente di la prueba de oposición, gané el puesto, eso no tiene ninguna importancia porque se abrió en mí toda una zona de trabajo personal que tuvo que ver con qué tiene que ver el miedo escénico que siento. A medida que pude ir disfrutando en el escenario cada vez más, pude ir entendiendo lo que me pasaba y unos años después, en el 2003, decidí hacer un curso para músicos. Y para mi sorpresa, la cantidad de músicos que empezó a venir fue tan grande a ese curso y a muchos otros, que durante muchos años, más o menos 10 años, se transformó en mi primera actividad. Mi primera actividad durante más o menos 10 años fue dar cursos, clases, masterclass, conferencias, charlas para músicos que tenían miedo escénico. Esto me permitió ver que los músicos naturalizamos el miedo escénico como si fuera algo que tiene que estar, y no nos damos cuenta que en realidad cada vez que vamos a tocar estamos haciendo aquello que amamos.
Y entonces la gran pregunta es, ¿por qué tenemos tanto miedo de hacer aquello que amamos? Y a medida que me fui metiendo en la problemática del miedo escénico, y con esto voy como cerrando el cuentito, ¿sí? Y entrando en qué significa el enfoque integral de intérprete de música, a medida que me fui dando cuenta y entrando más en profundidad en la problemática del miedo escénico, me di cuenta que en realidad el miedo escénico es la puerta de atrás de una problemática mucho más profunda que nos pasa a los músicos, que tiene que ver con qué significa tocar un instrumento, qué significa interpretar una obra. O sea, me fui dando cuenta que el miedo escénico es la puerta de atrás de una entrada que tiene, la puerta de atrás de entrada de una problemática muchísimo más profunda de los músicos, sobre todo los músicos académicos, estoy hablando, los músicos de escuela, de conservatorio, aunque no solamente, pero sobre todo, que tiene que ver con qué significa interpretar, para quién toco cuando voy a tocar, cómo es la relación con mi maestro, qué pasa en la relación con mi maestro, y un montón de otras cuestiones que nos constituyen como músicos aunque no nos demos cuenta. Voy a parar acá el cuentito, voy a abrir si Sandra o Viche quieren aportar o comentar o preguntar algo, y después vamos a entrar ya con más claridad en lo que tiene que ver con el enfoque integral de intérprete de música. Bueno, yo te quiero compartir una de las primeras preguntas que me hiciste cuando te conocí. ¿Para qué tocas? Tal cual. ¿Y para quién tocas? Y me acuerdo que mi práctica estaba tan relacionada a lo técnico que cuando te dije para no equivocarme, se abrió un abanico de nuevas preguntas y nuevas respuestas que nunca me había hecho. Entonces, esto de uno estudia para ser un músico y se llena de conocimiento, y lo bueno de este espacio, esta puerta que vos abrís, es que nos hace repensar en el fin que tiene esto que tanto amamos, que al final queda siendo muchas veces padecer un examen, padecer una carrera, padecer un concierto, cuando en realidad debería ser nuestro juego de niñas, de niña en mi caso, de cuando conecté por primera vez con el sonido. ¿Cómo fue, Sandra, cuando conectaste por primera vez, o una de las primeras veces, te acordás? Una de las primeras veces fue, teníamos en la casa familiar, un viejo Winkofón. Acá voy a develar mi edad, porque ya no existe. Si entendieron lo que es un Winkofón, ya estamos todos en el mismo rango. Sí. Winkofón eran los reproductores de un tocadiscos, era para pasar discos de vinilo. Y bueno, mi primer enamoramiento fue escuchando el disco de María Elena Walsh, con esas canciones tan hermosas, tan bellamente arregladas, con sonidos orquestales que para música de niños era, no sé si novedoso, pero era una maravilla. Así que bueno, ese fue mi primer... ¿Qué edad tenías? Sandra? Era niñita, 5 años, ponele. Y si tuvieras que decir una sensación de esa chiquita de 5 años cuando escuchaba el disco de María Elena Walsh, una sensación, ¿qué palabra le pondrías? Éxtasis. Muy bien. Muy bien. Y voy a usar esto de Sandra, lo voy a usar para el que nos esté escuchando, que probablemente es músico, probablemente es músico en formación o músico profesional, probablemente hace tiempo que está con la música, y le voy a preguntar, le voy a proponer pensar, ¿cuál es la primera o una de las primeras situaciones en donde se sintió, como decimos, ¿no? Como decimos en sintonía, se sintió tocado por la música o fascinado con el sonido? O sea, una de las primeras situaciones en donde sintió que el sonido lo llamaba. Y les voy a proponer que piensen en qué situación era, así como hicimos con Sandra, ¿no? ¿Qué situación era? Con qué quizás tocó algún instrumento, aunque no supiera tocar, o sí, quizás escuchó a alguien, o escuchó un disco, o vio a alguien en la tele, o algún pariente, o alguien tocando. Y le voy a proponer que ralente un poquito la cámara y que
vaya metiéndose en la sensación de ese momento. Y también le voy a preguntar o le voy a proponer que piense qué sensación tenía. Sandra dijo éxtasis, puede ser fascinación, puede ser como un mundo mágico. ¿Qué sensación tenía? ¿A vos te pasó algo parecido, Viche? Sí, yo estaba pensando, tengo varias, pero hay una que siempre me acuerdo que era cuando mi hermana me cantaba para irme a dormir. Muy Y bien. cantar, ella cantaba y yo muchas veces cantaba con Muy ella. bien. Y ese recuerdo es como lo que dijo Sandra, como que yo estaba pensando que era como un momento de disfrute, Muy o sea, bien. sin ninguna otra cosa, ¿no? Muy bien. ¿Qué edad tenías? ¿Te acordás? No, pero habrá sido a los 5, Mm. 6, Ujú. 4, o sea, era chico. En general, digo, hago estas preguntas, este jueguito que acabamos de hacer lo hago todo el tiempo, ¿no? Digo, yo doy muchas clases, doy clases en 2 másteres, o sea, hago todo el tiempo este juego. Y en general, cuando la persona puede encontrar alguna escena, que casi siempre puede, alguna vez no, pero casi siempre puede, siempre se trata de un niño, de una niña de 4, 5, 6, 8, porque alguien le cantó, porque escuchó otra cosa, porque se puso a cantar él, siempre me acuerdo de una nena, en realidad era una alumna que ya era grande, pero que se acordaba de cuando era nena, cuando era chiquita, ella veía cantar a Shakira y entonces después agarraba lo primero que tenía en la mano y lo usaba de micrófono y se ponía a cantar como Shakira, ¿no? Digo, todas estas situaciones en general son cuando somos muy pequeños o hasta los 15 años. Suele nunca o casi nunca pasar de los 15 años. Y yo preguntaría a Sandra, Viche o a todos los que nos están acompañando, preguntaría si yo detuviera a ese niño o a esa niña y le preguntara para quién está cantando, escuchando o simplemente viviendo eso, para quién está haciéndolo, y en el 100% de los casos la respuesta sería como para quién. Para mí, no, o sea, no habría como, hasta casi sería difícil entender la pregunta, ¿no? Si yo paro a un niño a hacer lo que más ama y le pregunto para quién lo hace, casi que no puede entender la pregunta. Siempre la respuesta es ¿cómo para quién? Para mí. Y ahora sí nos invito a todos los que somos músicos, sobre todo los que somos músicos de carrera, sobre todo los que somos músicos profesionales y sobre todo los que somos músicos que quizá la pasamos mal en el escenario, cuando vamos a tocar, ¿para quién tocamos? Acá alguien comparte, Sí, Mauricio, sí, perdón, dale. acá alguien está compartiendo cuando vio tocar en el piano a su profesora de danzas a los 9 años. Obvio. Ujú. Sí, sí, puede ser. Sí. Muchas veces vi tocar a mi papá, vi tocar a una orquesta, vi tocar a mi mamá, mi abuela cantaba en las fiestas a la noche. Sí, muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Entonces digo, siempre, siempre si uno detiene al niño, el niño lo hace para sí mismo. Escucha o toca para sí mismo. ¿Para quién vamos a tocar nosotros, los que hace quizás ya un tiempo o mucho tiempo que tocamos, que estudiamos o que somos profesionales? ¿Para quién vamos a tocar en el momento de tocar en un escenario o en una clase o en una mesa de examen o en un concurso? ¿Para quién vamos a tocar? Es decir, ¿quién queremos que se vaya contento con nuestra presentación? Y ahí uno empieza a entender que los músicos amamos la música, pero que muchas veces cuando vamos a hacer música no vamos a buscar ese amor por la música. Vamos a tratar de que otro se quede contento con nosotros. Y cada vez que vamos a tocar para que otro se quede contento, quizás lo conseguimos, pero en general no nos podemos quedar contentos nosotros. ¿Por qué? Porque no tocamos para eso, estamos tocando para otra cosa. Viche, Sandra, comentarios, preguntas, cosas para decir. Leo otro comentario. Dale. Roxana, que dice, tenía 10 años cuando me regalaron una guitarra. Me acuerdo que su sonido me hizo sentir la necesidad de meterme dentro de ellos. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo porque la imagen es esa. Digo, el nene cuando se conecta con el sonido entra en otro, como en otro mundo. El nene cuando se conecta con el sonido entra en otro mundo. Y no todos los nenes, digo, el nene que es músico,
Porque digo, hay nenes que entran en otro mundo cuando agarran una pelota, o cuando se ponen a pintar, o cuando se ponen a correr. Digo, el nene que es músico, es decir, el nene que tiene a la música como básico en su ser, cuando toca un instrumento, cuando escucha, se mete como en otro universo. Y Ahora, dale, Mauricio, dale. ¿por qué perdemos ese universo? Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Bueno, Dale, arranquemos. arranquemos. A ver, yo digo que todo músico que tiene miedo escénico, miedo escénico es como lo más frecuente, pero no es lo único, ¿no? Digo, a veces no aparece miedo escénico, aparece como apatía, aparece como desgano, aparece como no tengo ganas, aparece como hastío, ¿no? Pero todo músico que tiene miedo escénico, en algún momento le pasó esto que voy a describir, aunque no le haya pasado exactamente así. Que es que siempre es un niño o una niña que está como en contacto con su instrumento, con su sonido, con su canto, con lo que sea, y cuando está en ese momento casi diríamos mágico, se le acerca el papá o la mamá. Y de alguna u otra manera le dice, qué bien que tocas, ¿por qué no tocas algo para mí? Y ahí el nene o la nena empieza a darse cuenta de que en realidad, como se lo pide el papá o la mamá, ahora tiene que tocar algo para el otro. O sea, ahora tiene que usar aquello que más ama, que es el contacto con el sonido, para que papá o mamá estén contentas. Esto puede pasar esto pasa seguro con el papá o la mamá de alguna manera, aunque a veces quizás no es tan claro eso, pero eso en general es lo que nos pasa en las instituciones de formación musical. Y nos pasa en general en la clase de instrumento. O sea, en la clase de instrumento muchas veces creemos que tenemos que ir a tocar para que nuestro maestro esté contento con nosotros. Y muchas veces esto lo cree el alumno y muchas veces eso también lo cree el maestro. Y se arma ahí una dinámica particular en donde el alumno y el maestro van a una clase para que el maestro quede contento con su alumno, no para que el alumno reciba del maestro su saber. Abro, Vichy o Sandra. Que es difícil esto porque yo estaba pensando que el maestro se quede contento y a veces, capaz que si uno no lo pensó mucho, es difícil diferenciar entre el cariño que puede haber en la clase y la alegría porque el alumno consiga cosas, a esa otra dinámica que vos planteás y que está ahí al lado, ¿no? Y estaba pensando que, claro, se perpetúa así algo que traemos de casa y por lo general en las instituciones o en las clases así individuales se potencia, Muchas veces sí. que aparte se nos enseña a ir, después esto se pasa al escenario tal cual como dijiste y que la gente quede contenta. Sí, tal cual, exactamente como lo decís. Es más, muchas veces enseñamos a nuestros alumnos a tocar para que el jurado del examen o para que el jurado de la prueba de oposición o del concurso queden contentos y le den un premio o le den una buena nota. Digo, estamos casi automatizados después de 10 años de formación o de 5 a tocar para que el otro esté contento y me ponga una nota. Y esto digamos, va contra la naturaleza musical. Porque cuando yo estoy tocando Bach para que el jurado me ponga una nota, estoy pensando mucho más en el jurado que en mi relación con Bach. O sea, esto me aleja necesariamente de Bach. Y resulta que uno empezó a estudiar música porque algo de Bach lo conmovió. Sin embargo, quizás me paso un montón de tiempo estudiando una partita de Bach solo pensando en lo que va a decir el jurado cuando me escuche o lo que va a pensar el jurado cuando me escuche. O sea, me paso un montón de tiempo tocando Bach, pero nunca conectando con Bach, sino más bien desconectando con Bach. ¿Se entiende? Mauricio, Sí, y Sandra. entonces, ¿el enfoque qué es lo que propone? El enfoque propone enfocar. A ver, el enfoque propone una reconexión. Lo que pasa es que la reconexión, digo, a veces la desconexión que se ha producido es tan profunda que para
reconectar hay que trabajar un montón de cuestiones. O sea, reconectar no es solo una decisión de la voluntad. Reconectar necesita un montón de movimientos que muchas veces ni siquiera sé cuáles son. Yo puedo decidir reconectar y no tener idea cómo empezar a hacerlo. Entonces nosotros planteamos desde el enfoque 3 ámbitos para trabajar. O sea, 3 ámbitos para que el alumno pueda trabajar, para que el músico pueda trabajar. Uno es el ámbito, si quieren, más filosófico, que es parte de estas 2 preguntas, ¿no? ¿Para quién toco y para qué? O sea, ¿cuáles son mis objetivos en el momento de tocar? Y cuál es mi destinatario, o sea, ¿para quién voy a tocar? ¿No? Y digo, trabajamos mucho en el enfoque, que después vamos a decir qué actividades tenemos en el enfoque, ¿no? Trabajamos mucho en el enfoque, en sintonía, que es el enfoque integral de música, trabajamos mucho para que el alumno pueda darse cuenta primero, porque muchas veces ni siquiera lo sabe, darse cuenta para quién está tocando o para qué. Para poder después decidir si quiere tocar para eso, o para esa persona, o para esas personas, o quiere tocar para otra cosa. Pero muchas veces la persona ni siquiera se da cuenta para quién está tocando. Este es el aspecto más filosófico, si quieren. Después hay un aspecto más psicológico del intérprete de música, que es cómo nos tratamos a nosotros, los músicos. ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo nos tratamos? Y ahora les voy a invitar a Sandra y a Viche, si quieren, que cuenten alguna cosa de cómo descubrieron que se iban tratando a medida que íbamos trabajando, que fuimos trabajando todos estos años, ¿no? ¿Cómo me trato? ¿Qué me digo a mí mismo? Sobre todo cuando toco mal, cuando me equivoco, cuando tengo un mal concierto, como tenemos todos, ¿no? Cuando fallé en el examen y quizás reprobé, no entré en la orquesta. O sea, ¿cómo me trato? ¿Qué me digo? ¿Tenemos, Viche y Sandra, alguna experiencia personal? No. Sí. No, jamás, no, a nosotros no nos pasa eso, Claro. nunca. Acá te leo un mensaje Dale, y te cuento. Esto dale. dice Musi Soleado. Esto me aclara porque cuando toco delante del profesor me sale mal. Sí. Si toco para el otro, casi seguro que voy a tocar con un nivel menor al que toco cuando toco solo. Sí, casi seguro. Bueno, yo recuerdo Dale, Sandra. la experiencia de salir de tocar, de sentirme mal porque había equivocado o tocado mal algún fragmento y quedarme solo con eso y no con todo el resto. Muy bien. Y la gente me felicitaba y yo sentía que como que me estaban engañando en esa felicitación, como que era, no, me quieren, me están diciendo esto porque me quieren. Y después con empecé a aprender que también salir de un concierto era mimarme, era festejar con algo rico, con un mimo hacia mí, y que soy más que una nota equivocada. Muy bien. ¿Viche? Yo me acordé de la primera clase que tuve con vos, que estábamos trabajando interpretación y yo había tocado. ¿Cuántos años hace, Viche? Vamos a develar el documento. ¿Cuántos años hace eso? 2012 esa clase. 2012, hace un montón, dale. Y me acuerdo que, bueno, toqué, obviamente yo sentí que había salido horrible, y vos obviamente percibiste que yo sentía eso, y le preguntaste a toda la gente que estaban ahí que digan algo que les había gustado, y yo realmente no lo podía creer. Y me acuerdo que en esa clase en particular que se daba este espacio, yo dije, pero me están mintiendo todos, ¿no? Y fue bueno, de ahí fue empezar a ver que eso que siempre pensé, porque siempre lo pensé, me hacía tan mal, o no era así, era como que esa era la verdad. Muy bien. Y era como, bueno, voy a aceptar que hay otras verdades. Muy bien. Acá aporta Caro, luego vemos que el maltrato no solo es en el escenario o la clase. Obvio, por supuesto que sí. Me parece súper interesante todo lo que estamos comentando, porque darme cuenta cómo me trato a mí mismo, o cómo solamente extraigo del concierto la nota equivocada, o el error, o el pasaje que no salió. O sea, cómo, voy a decir una frase que me dijeron a mí. A mí un día mi terapeuta me dijo, vos te deleitás en el error.
¿no? ¿Cómo nos deleitamos en volver a contarnos la nota equivocada y cómo hacemos toda una negación de lo bueno que seguramente hicimos? Digo, poder darnos cuenta cómo nos maltratamos, necesariamente nos va a llevar, si uno hace el recorrido, a darnos cuenta dónde aprendimos a tratarnos de esta manera, quiénes fueron las figuras nutrientes de mi vida que me enseñaron a solamente ver lo que falta, ¿no? Y, por supuesto, cuando un músico solamente ve lo que falta, independientemente de cómo toque, vive siempre sintiendo que está en la falta. Y esto que parece que no tiene nada que ver con el escenario, tiene muchísimo que ver con el escenario. Porque si yo sé que cuando vaya a tocar me voy a castigar por la nota que fallé, ya voy a tocar con miedo, y si voy a tocar con miedo voy a tocar más tenso, y si voy a tocar más tenso, seguramente voy a tocar peor de lo que podría tocar. Por eso tenemos muchísimos casos, y en primera persona también, tenemos muchísimos casos de gente que en su casa toca 7, 8, 9 puntos, y en el escenario el rendimiento le baja a la mitad o menos. Y una buena parte, no todo, de la bajada del rendimiento tiene que ver con cómo me voy a tratar cuando termine el concierto. Cómo me voy a tratar cuando finalice, cuando me vaya a mi casa. De hecho, como siempre digo, la peor escena del miedo escénico, la peor escena del músico que tiene miedo, no es cuando está tocando, es el después. Cuando el músico que tiene miedo escénico, lo peor es los 2, 3, 4 días después. La persona quisiera dormirse y despertarse después de una semana, y uno dice, ¿pero por qué? Si ya tocó. Sí, 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 ya tocó. Pero en esos 2 o 3 o 4 días, la mente está todo el tiempo recordando el error, y está todo el tiempo castigando por el error. Y esto, por supuesto, condiciona todas las presentaciones futuras. Ahí Rosa hace una pregunta y dice, ¿eso está relacionado con la hiperexigencia y con la autoestima? Sí, primero, hola Rosa, ¿cómo estás? Sí, por supuesto. La hiperexigencia es justamente esto, no poder quererme en el error. La hiperexigencia es, solo me quiero cuando soy un 10, entonces casi no me quiero nunca, porque ¿quién es un 10? Siempre. Y la autoestima también está relacionada con esto, muy relacionada, porque si yo no puedo quererme cuando me equivoco, tengo baja autoestima. La alta autoestima es la resultante de poder quererme cuando me equivoco. Quererme no quiere decir decirme que no me equivoqué. Quererme quiere decir aceptar que me equivoqué y poder quererme igual. Lo cual, por supuesto, se necesitan años de trabajo interno para poder acceder a algo de esto. No sé si hay un comentario más de esto, si no vamos a una vueltita más y ya empezamos el cierre. Dale, Sandra. Dale. Leo uno más de acá que dicen Obvio. tal cual, después de dar mi último examen, a pesar de haber aprobado, lloré 2 días seguidos. Tal cual, tal cual, tal cual. Es como a ver, los músicos estamos a veces, ¿no? Estamos locos, los músicos. Los músicos estamos locos. Si uno va a cualquier examen de cualquier conservatorio y se para en la sala donde están los alumnos antes de entrar a la de examen y ve 15, 20 alumnos, de los 20 alumnos, 16, 17, 18 o los 20 tienen miedo y están asustados. Y uno pregunta, ¿por qué? Están estudiando lo que aman, están haciendo lo que les gusta, es solo un examen. Bueno, les pondrán una nota, en el peor de los casos reprobarán y tendrán que volver a cursar la materia. Digo, ¿por qué? Bueno, porque los músicos estamos locos, ¿sí? Y acá tratamos de hacer algún pequeño movimiento para pensarnos un poquito más. El último aspecto, o el tercer aspecto que trabajamos en sintonía mucho, ahora vamos a decir en qué actividades. Les dije, lo primero es lo filosófico, lo segundo es más lo psicológico. El tercer aspecto es el aspecto específicamente musical. Y el aspecto específicamente musical es lo que llamamos interpretación emocional. ¿Qué es la interpretación emocional? Es una escuela interpretativa. O sea, es una escuela a partir de la cual estudiar una obra que voy a interpretar. Y entonces les pregunto, como suelo hacer siempre, que doy clase o charlas de esto,
Les pregunto a todos los que me están mirando, a todos los que me mirarán, porque después queda grabado y demás, si son músicos, ¿cuál es la escuela interpretativa a partir de la cual abordan una obra? Y si son músicos y están pensando, muy probablemente, aunque no esté frente a ustedes, cara a cara, muy probablemente si lo estuviera cara a cara pasaría lo mismo que me pasa siempre. Yo hago esta pregunta hace como 10 años, en un montón de ámbitos, y casi siempre pasa lo mismo. Esto. Casi siempre pasa que el músico, incluso hablo de músicos de máster o profesionales, no saben cuál es la escuela interpretativa a partir de la cual tocan, porque en general no tenemos, los músicos, por lo menos los músicos académicos, no tenemos una escuela interpretativa. Hay alguna aproximación, como por ejemplo la escuela historicista, que toma el barroco y tiene determinados parámetros para tocar el barroco, ¿no? Digo, hay alguna aproximación, pero no hay escuelas interpretativas. Sí hay escuelas técnicas, ¿no? Por cada instrumento hay 3, 4, 5, 10 escuelas técnicas. Pero no hay escuelas interpretativas, es decir, no hay una escuela que tome una obra y tenga un método, una manera, determinados objetivos que ayuden al alumno a abordar esa obra. Lo cual constituye un vacío, en mi criterio, completamente inexplicable en los programas de estudio de conservatorios y de escuelas de música. Porque cuando yo no le puedo enseñar al alumno una manera de vincularse con la obra y de abordar y de tomar decisiones, obviamente el alumno me lo va a preguntar todo a mí, o lo va a preguntar todo al CD o a la grabación, o va a preguntarle a un montón de maestros, pero nunca va a ser él el que tome las decisiones. O sea, lo voy a dejar instalado al alumno en un lugar infantil, en donde tiene que preguntarle a otros cómo tiene que tocar y qué es lo que tiene que hacer con la obra. Interpretación emocional es una escuela interpretativa que tiene como objetivo que el intérprete se conecte con sus emociones a través de la obra que está tocando. Este es el objetivo, que el intérprete se conecte con sus emociones a la obra a partir de la obra que está tocando. Para lo cual hay que hacer todo un trabajo de análisis de la obra, de comprensión del discurso, de comprensión de lo que se está diciendo, y todo un trabajo personal de conexión con uno mismo para después volcar estas emociones a través del sonido. Es un trabajo arduo, pero es exactamente lo mismo que hace un niño cuando juega. Cuando un niño agarra un soldadito y con ese soldadito mata al soldadito de enfrente, expresa sus emociones, expresa su ira. Cuando un niño agarra otros elementos y expresa otra parte de su vida, expresa otras emociones. O sea, el niño en el jugar expresa lo propio. Y como la música primero fue un juego, nosotros trabajamos para volver a ese juego desde la adultez, o sea, desde los adultos que somos. Viche, Sandra, ¿quieren agregar algo, comentar, preguntar? Acá pregunta Sergio acerca de las excusas. Me pasa tocando en vivo que erro una nota y mi cerebro empieza a pensar excusas y dejo de disfrutar y de estar conectado. Lástima no está Sergio aquí con nosotros. ¿A qué se referirá con excusas? No lo sé. En realidad, cuando erramos. Puede pasar. Después podemos pensar si nos faltó estudio, o si la luz estaba muy baja, o qué pasó, o quizás erramos porque erramos, ¿no? Digo, excusa me suena como mucho a alguien que me va a acusar y yo trato de defenderme, ¿no? Digo, me parece que sentirme culpable por el error es parte del problema. ¿Por qué me siento culpable? Primero que nadie se quiere equivocar. Segundo, si me equivoqué, bueno, lo hice sin querer. Y además ya la paso mal. Si me equivoco, la paso mal. Y encima viene alguien de afuera o de adentro a castigarme. Bueno, vamos a tener que cerrar ya, ¿no? Bueno, acá dice Caro que mañana empieza la cursada en interpretación emocional. Sí, claro, ya íbamos a eso. Bueno, dos actividades. A ver, en Sintonía estoy yo dirigiendo y hay un equipo de docentes de Argentina y de España. De Argentina están quienes están aquí,
María Viche Gambandé y Sandra Antonucci, y Carolina Diament. Y de España están Agustín Martínez Cedrón y Elisa Timiraos y Vicente Alcaide. Son gente muy querida, además de ser excelentes profesionales. Hace muchos años que trabajamos juntos, hace muchos años que hacemos cosas juntos acá y en España. Ustedes saben que yo viajo mucho a España. Es un placer trabajar con ellos. Y tenemos, yo diría, 3 actividades que son las que quiero comentar hoy. Primero tenemos grupos de miedo escénico para todo músico que sienta que no disfruta en el escenario como le gustaría, o que disfruta mucho menos o rinde mucho menos en el escenario de lo que rinde en casa. Tenemos grupos de miedo escénico coordinados por distintos miembros del equipo en distintos horarios. Tenemos clases individuales de miedo escénico para aquel músico que le pase lo mismo pero prefiera trabajarla individualmente y no en grupo. Y tenemos, lo que dijo Caro, la formación en la interpretación emocional, que está pensada para intérpretes y para docentes de música que quieran acercarse a esta mirada, tomar herramientas, elementos de esta mirada, para llevarlo a su propia actividad artística o a su relación con sus alumnos, a su actividad docente. Esta formación, que es grupal también y que es toda por Zoom, empieza mañana, ¿sí? Son 2 clases por mes, 2 sábados a la mañana, de 10 a 13, horario argentino, y empieza mañana, ¿sí? Tienen tiempo para inscribirse durante todo marzo, aunque claro, si se inscriben antes de mañana, pueden entrar mañana, ¿sí? Si no, tienen tiempo todo marzo para inscribirse. Las clases son todas por Zoom y, bueno, y tenemos en las clases teoría, tenemos análisis y tenemos interpretación emocional, ¿sí? Más información me la pueden pedir directamente a mí, la pueden pedir a Viche, se la pueden pedir a Sandra, o pueden mandarnos un mail a la dirección que creo que está en el título de este vivo, que es sintonía.email@gmail.com, ¿sí? Allí estaremos para responder a todas las consultas y para darles la bienvenida si deciden hacer alguna actividad con nosotros. Digo una cosa más y después ya las dejo, para si quieren agregar algo. Este vivo vamos a encontrarnos cada 15 días y vamos a ir tomando distintos temas. Lo que más nos gusta es que los temas surjan de las preguntas, consultas, comentarios o cosas que ustedes nos quieran compartir. Lo pueden también hacer por Instagram, lo pueden hacer por WhatsApp, lo pueden hacer por mail, lo pueden hacer por todos estos lugares, ¿sí? Es un espacio pensado para que los músicos nos encontremos y nos pensemos y hablemos de lo que nos pasa. Viche, Sandra, no sé si quieren agregar algo y ya nos vamos despidiendo. No, los invitamos a que vengan y bueno, y gracias Mauricio por esta charla. Gracias. Un placer. Viche. Sí, también agradecerles. Y no, que me quedé pensando que se arma toda que uno empieza por una cosita y va descubriendo un montón de cosas, y aunque al principio puede dar, no sé, abrumarse, está buenísimo. Como que uno descubre un montón de cosas, en todo sentido. Tal cual. Sí, es cierto, como decís, al principio puede uno abrumarse, o como dicen en España, agobiarse, pero en realidad cuando uno lo mira más profundo, uno ya está abrumado. Pasarla mal en el escenario es una tortura, porque uno ama tocar y quiere tocar toda la vida. Y si toda la vida la voy a pasar mal. Bueno, mil gracias, Viche y Sandra, por acompañarme. En 15 días habrá otros docentes seguramente y nos vamos a encontrar con todos. Y mil gracias a todos por acompañarnos también. Les mando un abrazo grande y nos estamos viendo. Gracias. Chao.